en el cálculo de áreas geométricas y para el uso del sistema no se requiere ningún conocimiento avanzado en algún área. Después nos vamos a ir a la parte de historias de usuario. Para ello vamos a utilizar la plantilla para dicho fin y en este caso identificamos al menos dos historias de usuario. En la primera historia de usuario vamos a definir en estas tres casillas el enunciado de nuestra historia. Como un estudiante quiero poder ingresar al sistema del radio de un círculo para poder obtener el área del mismo. Y como un estudiante quiero observar los pasos seguidos en el cálculo del área de un círculo para entender la forma en que se calculó. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de esta primera historia? El primer escenario es donde el estudiante ingresa correctamente el radio al sistema. ¿En qué contexto tenemos? Que el usuario va a ingresar un número positivo. El evento es que se ingresa texto a través del teclado. ¿Y cuál es el comportamiento esperado del sistema? Que el sistema guarde ese radio en alguna variable o en algún lugar para poder realizar el cálculo del área. Después el segundo escenario es donde el usuario ingresa un valor que no esperamos en vez de un número. Entonces podría ser que ingrese texto en vez de un número. ¿Y qué va a pasar en este caso? Que se le va a mostrar al usuario un error donde se le pide que ingrese un valor correcto. Después el tercer escenario es donde el estudiante va a observar el resultado del cálculo del área del círculo. Para ello el usuario debe de cumplir este escenario. El sistema va a realizar el cálculo y va a mostrar en pantalla la solución. Y para nuestra segunda historia de usuario tenemos solo un escenario que es donde el estudiante va a observar los cálculos que se siguieron para sacar el área del círculo. Y en este caso el estudiante debe haber cumplido con el escenario 1, que es que ingresó bien el radio al sistema, que pudo obtener el área y entonces por consecuencia vamos a mostrar los pasos seguidos para el cálculo de esa área. Y eso se hace a través de un mensaje en pantalla. Entonces estas historias de usuario las tomamos y las pegamos en nuestro documento. Después viene la parte de los diagramas. En este caso simplemente vamos a realizar el diagrama de flujo de nuestro programa. Tenemos el inicio, le vamos a mostrar un mensaje de bienvenida al usuario para indicarle qué es lo que hace nuestro programa. Después vamos a pedirle que introduzca el valor del radio. Vamos a calcular el radio y aquí le vamos a mostrar el área y pasos. Y finalizamos el flujo de nuestro programa. Entonces este diagrama igual se tomaría y se pega en nuestro documento. En este caso no vamos a hacer un prototipo, es un sistema sencillo. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar? Al menos vamos a utilizar una clase y la biblioteca Math. Después para las pruebas realizadas vamos a tomar cada caso esperado de nuestras historias, es decir, el resultado que esperamos, y para esta prueba que el sistema guarde el valor, por ejemplo, del radio, vamos a realizar una captura de pantalla donde se muestre que el programa cumple con ese requerimiento. Vamos a hacer otra prueba donde el sistema muestra un error si el usuario ingresa un valor no esperado y agregamos captura de pantalla y así para cada criterio de aceptación se realiza al menos una prueba. Entonces, con esas pruebas vamos a llenar esta parte. Tenemos el resultado obtenido, la captura de pantalla, el resultado que esperamos y la prueba de la historia de usuario. Y con eso estaríamos cumpliendo nuestro documento de ingeniería simplificado. Entonces después, ya que tenemos todo el análisis de lo que queremos realizar, cómo lo vamos a realizar, pues nos vamos al código. Entonces para ello nos posicionamos en la carpeta donde queremos hacer nuestro programa. En este caso voy a crear una nueva carpeta. Entramos a la carpeta y vamos a crear el nuevo proyecto. Para ello decimos .NET
console, y en este caso vamos a utilizar el framework de .NET 6.0, que es el último que ha salido, para ver lo que va a suceder. Entonces esperamos a que se cree el proyecto. Entonces, bueno, en lo que se crea, el desarrollo va a estar basado en estas historias que usamos y en el diagrama que hicimos. Para ello, el diagrama debe de ser casi fiel al código. Entonces, podríamos decir que estos son los pasos que vamos a ir siguiendo y pensando en estos escenarios que ya analizamos. Entonces, con ello tenemos un panorama de lo que quiere obtener el usuario. Entonces, bueno, aquí ya se creó el proyecto. Entonces voy a cerrar esta ventana y voy a tomar mi proyecto que ya se creó en la carpeta. Lo voy a arrastrar a el editor. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y ya tenemos aquí nuestra solución. Entonces nuestro programa principal, nuestra clase principal es program.cs y ya tiene un hola mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podríamos dar solución al problema si simplemente hiciéramos toda la funcionalidad aquí. Entonces, vamos a ver. El diagrama, bueno, ok. Entonces vamos a hacer la solución. Recuerden que aquí en esta clase ya se hace de forma implícita la creación de nuestro método main y la importación de muchas bibliotecas que vamos a utilizar. Entonces ya no es necesario crear aquí la importación o la clase. Se puede crear la estructura, pero ya no es un requisito para que funcione nuestro programa. Entonces, simplemente podríamos hacer lo siguiente. Tenemos que primero le vamos a decir al usuario que vamos a realizar el cálculo del área de un círculo. ¿Ok? Después le vamos a decir que nos dé el radio, que es como estaba en este diagrama. Bueno, pues nos lo hemos pedido, entonces le decimos introduce el radio del círculo. Entonces primero le decimos que es bienvenido, que vamos a realizar el cálculo del área de un círculo. Después le pedimos que introduzca el radio del círculo. Ese radio lo vamos a guardar en esta variable que estamos declarando aquí y la estamos convirtiendo a un tipo doble para que se pueda asignar a esta variable. Entonces el valor que nos dé lo convertimos a un tipo doble y la asignamos a esta variable. Y después vamos a hacer el cálculo. Entonces para ello decimos que el área
es igual a pi por radio al cuadrado. En este caso, la biblioteca mat se, se importa de forma igual implícita, por lo que ya la podemos utilizar. Y decimos que es pi por radio. Bueno, podríamos decir, por ejemplo, radio, 2.0. Entonces, con esto le estaríamos diciendo que el área va a ser igual a pi por, usamos la biblioteca mat con el método POW que va a elevar un número a la potencia que nosotros queramos. Entonces en este caso estamos elevando el radio al cuadrado y eso se va a multiplicar por pi. Aquí también podríamos hacer, en vez de eso, que fuera, por ejemplo, mat.pi por el radio y por el radio. Obviamente con sus paréntesis para que se realice primero la operación del radio y después la operación por pi. Entonces es otra opción es usar las bibliotecas. Y ya que tenemos el valor, vamos a mostrar en pantalla al usuario nuestro cálculo. Entonces le decimos el área del círculo es, le decimos más área. Entonces con esto tendría que funcionar nuestro programa. Entonces vamos a guardar los cambios y nos vamos a una terminal. Ahorita que cargue. Bueno, mientras vamos a ponerle aquí porque nos falta. Vamos a decirle, bueno, vamos a ejecutar el código. Se va a ejecutar hasta donde lo guardé, entonces este cambio no le afecta ahorita. Entonces le digo .NET Run y mientras se ejecuta vamos a decirle que al usuario cómo calculamos su área. Entonces, por ejemplo, el área se calculó multiplicando el radio elevado al cuadrado por la constante pi. En este caso podríamos dejarlo así o decir o mostrarle se calculó, por ejemplo, elevando el área, perdón, elevando el radio al cuadrado. Entonces podríamos poner aquí el resultado del radio al cuadrado, agregarle el resultado por la constante pi y eso nos va a dar el área, ¿no? O sea, detallar más la solución. Aquí puse mal. Bueno, lo voy a guardar para que se ponga de una vez. Puse .NET. Entonces ahora sí lo ejecutamos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues nos va a mostrar el mensaje. Después le vamos a pedir que introduzca el radio del círculo. Después vamos a guardar ese radio en una variable. Calculamos el área y mostramos el resultado. Y le decimos cómo se realizó ese cálculo. Entonces, si se fijan con esto, estaríamos cumpliendo con las historias. Aquí el sistema está guardando en la variable radio el valor. Bueno, esto no lo hemos cumplido. Si nos pone un valor no esperado, no le estamos mostrando nada, simplemente se va a salir el programa. Entonces esto se haría con manejo de excepciones. Esto no lo estamos cumpliendo. Esto sí, porque mostramos el resultado y mostramos la forma en que se realizó el cálculo. Entonces vamos a esperar aquí un poco a que se realice la compilación y se ejecute el código.
Entonces, mientras esto se hace, esta es una forma de solucionar el código. Otra forma sería utilizando programación orientada a objetos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer uso de la programación orientada a objetos? Agregando una nueva clase. Y a esa clase le vamos a poner, por ejemplo, círculo.cs. A ver aquí. ScribeLine. Es que esto me lo estaba escribiendo mal. Ahora sí. Me decía que no había una definición. ¿Dónde está? Para GrideLine. Con minúsculas, con mayúsculas. Entonces, mientras vamos a ocultar esto. Y bueno, esto es por el manejo de nulos, de lo que se ha agregado últimamente en el lenguaje. Eso ahorita podemos ver cómo se maneja, pero en este caso pues no nos va a afectar. Simplemente todo lo que está en rojo son errores que sí se deben de corregir. Si se fijan, para cada vez que utilicé GrideLine, me dio un error, que lo utilicé varias veces, porque estaba mal escrito, con minúsculas. Y todo lo que está en amarillo son advertencias que se deben de mejorar, pero no afectan la ejecución del programa. Entonces vamos a esperar. Entonces ya me dice bienvenido, realizaremos el cálculo del área del círculo. Y me dice introduce el radio del círculo. Entonces, por ejemplo, yo le digo 5 y me dice el área del círculo es 78.53 y el cálculo se realizó multiplicando el radio elevando al cuadrado por la constante pi. Entonces, aquí podríamos darle formato a esta área. Podríamos decir aquí, por ejemplo, multiplicando el radio elevado al cuadrado. Podríamos decirle, por ejemplo, así. Perdón. Radio elevado al cuadrado, que sería, por ejemplo, aquí podríamos decirle igual, mat.pow radio 2.0 por la constante pi, que es 3.1416, ¿no? O la podremos tomar de la biblioteca. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Simplemente estamos mostrando el resultado aquí para que sea más claro para el usuario. Entonces, igual otra vez lo ejecutamos. Y vamos a esperar otra vez a que se ejecute. Otra vez me dice lo de los nulos.
Y otra vez ya me pide el radio. Yo le digo ahora, por ejemplo, 4. Y me dice el área del círculo es 50. Entonces se calculó multiplicando el radio, que es elevado al cuadrado, que es 16. 4 por 4, 16. Por la constante pi, que es 3.14. Entonces 16 por 3.14 pues nos da este resultado. Aquí faltarían metros cuadrados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos solucionado nuestro problema. Ahorita no vamos a ver esta parte de las excepciones, aunque solamente pues sería agregar una excepción si aquí el usuario, mientras el usuario no nos dé un valor doble, o si esta conversión nos diera un error, nos vamos a una parte del código donde se ejecutaría el mensaje donde se le dice al usuario que introduzca un valor correcto. Entonces, bueno, así se manejaría. Y si quisiéramos, esto sería dando solución con programación funcional. Perdón, programación secuencial. Ahora, si quisiéramos utilizar el paradigma orientado a objetos, ¿qué tendríamos que hacer? Primero tendríamos que crear una clase, en este caso, si nuestro sistema hace el cálculo de figuras geométricas, podríamos crear una clase abstracta que hiciera el cálculo de las figuras, pero en este caso, para dejar la implementación sencilla, vamos a hacer la clase solamente como de un círculo. Entonces, declaramos la clase, class círculo, y ¿qué va a contener nuestra clase? En este caso, pues va a tener un círculo, está compuesto de un radio, ¿no? Podríamos tener un diámetro, pero bueno, ahorita simplemente vamos a dejar el radio. Obviamente puede tener un diámetro que podremos calcular también, etcétera. Entonces ahorita como único atributo dejamos el radio del círculo. Estamos declarando su atributo que va a ser de tipo doble, se llama radio, y su get y su set por default. Después vamos a hacer el constructor. Bueno, no, vamos a dejar el constructor por defecto. Y simplemente vamos a hacer el método para calcular el área. Entonces, este método nos va a devolver un doble. Y se va a llamar calcula área. ¿Y qué va a recibir? Pues va a recibir un doble que es el radio, ¿no? Entonces, este método nos regresa un doble que es el área y recibe como parámetro simplemente el radio. Y entonces esto que va a hacer, va a regresar el radio, bueno, sería otra vez mat.pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces el método simplemente hace el cálculo y lo regresa, y ya lo tendríamos aquí en lo que esté cachando este valor. Entonces con eso ya tendríamos una clase sencilla para calcular el área de un círculo. Obviamente le faltan elementos aquí que se podrían implementar, como todos los constructores, etcétera. Pero entonces aquí, ¿cómo cambia nuestro programa? Le decimos bienvenido al usuario y esta parte sería la que cambiaría. Entonces le vamos a decir que bienvenido, necesitamos un objeto de tipo, obviamente, vamos a crear acá arriba, que decimos círculo, 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 o mi círculo para que sea, es igual a new círculo. Entonces con esto estamos creando un objeto que se llama mi círculo, que es de tipo círculo y que es del tipo de esta clase, ¿no? Entonces guardamos cambios y después entonces aquí vamos a decir que mi círculo punto radio
va a ser igual a lo que nos dé el usuario. Y entonces esto ya no necesitamos calcularlo, porque eso lo va a hacer nuestra clase. Entonces el área va a ser mi círculo punto calcula área. Y de hecho ya ni siquiera necesitaríamos darle el radio, porque bueno, se calcula área, recibe el radio, pero de hecho podemos hacer una sobrecarga y simplemente ya tenemos el valor del, ya lo tenemos en la clase el valor, entonces ya no necesitamos llamarlo. Esto que es, está sobrando un paréntesis. Entonces así podría quedar también. Aquí le podríamos pedir un radio distinto, pero como ya tenemos nuestro radio inicializado en la clase, pues podríamos hacerlo con el mismo atributo de la clase. Entonces podríamos llamarla así y ya no necesitamos hacer nada más. O podríamos decirle aquí, por ejemplo, si quisiéramos otro radio, por ejemplo 5, pero ya no va a tomar el que nos esté dando el usuario, ¿no? Pero tenemos ya sobrecargado nuestro método. Entonces en este caso, para hacer el cálculo correcto sería así. Y aquí podríamos dejar mi círculo punto radio, para que se use el que nos está dando el usuario, ¿no? Y entonces con esto pues va a funcionar nuestro programa igual, pero ya tenemos el paradigma orientado a objetos en el programa. Acuérdense que aquí esta clase pues le falta el nombre de espacios, las importaciones, pero se puede hacer gracias a .NET 6 ya de esta forma. Más sencillo el código, entonces aquí ya nos pide el radio, le decimos 8 y nos dice el área del círculo es 201. Se hizo multiplicando el radio elevado al cuadrado, que fue 64 por la constante pi. Entonces son dos formas de implementar la misma solución, y con esto pues ya tenemos nuestro programa funcionando. Entonces bueno, eso sería todo y espero que sea de utilidad.